Su piel era ceniza pura, reseca como pergamino antiguo. Los ojos eran cuencas negras y profundas, pozos sin fondo. La boca se abría en una sonrisa imposible, mostrando dientes de hueso amarillento. Hay lugares en México que no aparecen en los mapas modernos. Tramos olvidados de asfalto que serpentean entre el desierto como cicatrices abiertas en la tierra. Caminos que los GPS evitan sin razón aparente, como si las máquinas también supieran que hay cosas que es mejor no encontrar. Uno de esos lugares es el Cruce del Muerto, un fragmento de la antigua carretera 45, entre Durango y Ciudad Juárez, que quedó abandonado cuando construyeron la autopista nueva. Los mapas oficiales lo eliminaron hace años, pero la carretera sigue ahí, esperando. Los tráileros veteranos, esos hombres curtidos por el asfalto y las noches sin luna, lo conocen bien y lo evitan. Dicen que en los años 70 hubo una masacre. Un autobús lleno de peregrinos desapareció sin dejar rastro. Semanas después encontraron los restos del vehículo calcinado, pero nunca hallaron los cuerpos, solo cenizas y un olor a azufre que impregnó la tierra durante meses. Algunos lugareños aseguran que en las noches de luna menguante todavía se escuchan cantos funestos arrastrándose por el viento del desierto. Otros hablan de rituales antiguos, de cultos que operaban en ranchos abandonados, de puertas que se abrieron y nunca volvieron a cerrarse. Sea cual sea la verdad, hay un consenso entre quienes conocen esa región. Después de las 11 de la noche, ese pedazo de México ya no pertenece a los vivos. Julián Mendoza lo sabía. Llevaba 20 años tras el volante de un tráiler. Había visto de todo: accidentes brutales, fantasmas en las carreteras, apariciones que desaparecían con el amanecer. Pero Julián era de los que no hablaban de esas cosas. Era un hombre práctico, de manos callosas y mirada firme. Un hombre que hacía su trabajo y volvía a casa. Tenía 42 años, 3 divorcios a cuestas y una hija de 9 llamada Sofía que vivía con su madre en Chihuahua. Sofía era su única luz en medio de tanto asfalto gris. Y Sofía estaba enferma. Leucemia. El tratamiento era caro, demasiado caro para un trailero que cobraba por viaje. Así que cuando le ofrecieron aquel trabajo, Julián no preguntó mucho. El pago era el doble de lo habitual. Una carga urgente desde Durango hasta un parque industrial en las afueras de Juárez. Entrega antes del amanecer, sin retrasos. La noche del 14 de noviembre, Julián llegó al almacén a las 9 de la noche. Era un edificio de lámina oxidada en las afueras de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y perros callejeros. No había letreros, no había luces brillantes, solo un portón metálico y un hombre esperándolo con una tabla sujetapapeles. El encargado era flaco, de ojos hundidos y piel cetrina. No sonrió, no saludó, solo le pasó los papeles para firmar y señaló hacia el remolque ya enganchado. Julián notó que el hombre evitaba mirarlo directamente, como si temiera que sus ojos revelaran algo que prefería mantener oculto. ¿Qué llevo?, preguntó Julián revisando el manifiesto. El hombre no respondió. Señor, mejor no pregunte, dijo finalmente con una voz rasposa que sonaba a cigarros y noches sin dormir. Solo entregue antes de las 5 y no abra la caja. Julián frunció el ceño, pero asintió. Había aprendido hacía tiempo que en este negocio a veces era mejor no saber. Sin embargo, algo en la forma en que el encargado pronunció aquellas palabras le dejó un sabor amargo en la boca. No era una advertencia, era una súplica disfrazada. Mientras subía a la cabina, uno de los ayudantes del almacén se le acercó. Era un hombre mayor, de cabello blanco y manos temblorosas. Se veía nervioso.
Caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. «Oiga, jefe», susurró mirando hacia los lados, «no use el atajo del desierto. Vaya por la libre aunque tarde más». «¿Por qué?». El viejo tragó saliva. Sus ojos reflejaban un miedo antiguo, heredado. «Porque hay cosas que no deberían moverse de noche. Y usted lleva una de esas cosas». Antes de que Julián pudiera preguntar más, el hombre se alejó apresuradamente, desapareciendo entre las sombras del almacén como si la oscuridad misma lo hubiera tragado. Julián arrancó el motor. El rugido del diésel llenó la noche. Miró el reloj, 9:47 p.m. Si tomaba el atajo por el desierto llegaría a las 4 a.m., con tiempo de sobra. Y el bono por puntualidad significaba 2 meses más de tratamiento para Sofía. Pensó en su hija, en su sonrisa débil pero genuina, en cómo le brillaban los ojos cuando él llegaba de visita cargando dulces y promesas de días mejores. Tomó la decisión. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problemas. La carretera estaba desierta, solo él, las estrellas y el ronroneo constante del motor. El cielo nocturno se extendía como una bóveda infinita salpicada de puntos blancos, indiferente a los asuntos de los hombres. Pero pasadas las 11, cuando tomó el desvío hacia el atajo, algo cambió. El aire se volvió denso. La temperatura descendió varios grados de golpe, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Julián subió la calefacción, pero el frío parecía venir de adentro, de los huesos. Era un frío húmedo, pesado, que se adhería a la piel como una película de sudor helado. La radio comenzó a fallar. Primero fue solo estática, luego murmullos, voces que hablaban en un idioma que no conocía, pero que le erizaba la piel. Palabras que sonaban como rezos invertidos, como letanías pronunciadas desde gargantas secas y muertas. Intentó cambiar de estación, pero todas emitían lo mismo, ese susurro antiguo y enfermo. Apagó la radio. El silencio que quedó fue peor. El camino se estrechaba. A ambos lados el desierto se extendía como un mar negro. Los matorrales parecían esqueletos retorcidos. Las piedras brillaban con un fulgor extraño bajo la luna menguante, y el olor llegó antes que la imagen, un aroma dulzón y podrido que se colaba por las rendijas de la cabina. Y entonces la vio, una mujer, de pie en medio del camino, vestida completamente de blanco. Julián frenó en seco. Las llantas rechinaron contra el asfalto agrietado. El tráiler se detuvo a unos 20 metros de la figura. No se movía. Su vestido ondeaba suavemente, como mecido por una brisa que Julián no podía sentir. El cabello largo y negro le cubría el rostro. Tenía los brazos caídos a los costados, las manos ocultas entre los pliegues de la tela. Parecía una estatua de sal esperando disolverse. Julián bajó la ventanilla. «Oiga, ¿está bien?». No hubo respuesta. Tomó la linterna del compartimento lateral y bajó del tráiler. El frío lo golpeó como un puño. Su aliento se condensaba en nubes blancas frente a su rostro. «Señora, ¿necesita ayuda?». Caminó hacia ella despacio. La grava crujía bajo sus botas. Cada paso resonaba en el silencio como un latido amplificado. Cuando llegó al lugar donde había estado la mujer, no había nadie. Solo viento y un olor, flores marchitas, rosas muertas, incienso rancio. Julián giró sobre sí mismo alumbrando con la linterna en todas direcciones. El desierto estaba vacío, completamente vacío. Ni siquiera las sombras de los matorrales se movían. «El cansancio», murmuró para sí mismo. «Solo es cansancio». Regresó al tráiler. Bebió un trago largo de café tibio. Estaba frío, helado, como si llevara horas sin tocarlo.
Se miró en el retrovisor para echarse agua en la cara, y entonces la vio, sentada en el asiento trasero de la cabina, la mujer de blanco, mirándolo fijamente. A través del espejo, sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. No tenía pupilas, no tenía iris, solo vacío, un vacío que tiraba de él, que lo invitaba a hundirse. Julián gritó y se lanzó fuera del tráiler. Cayó de espaldas sobre el asfalto raspándose las manos. Se incorporó de un salto temblando y abrió la puerta trasera de la cabina. Vacía, completamente vacía. Solo ese olor, más fuerte ahora. Flores podridas y tierra húmeda, el olor de las tumbas recién abiertas. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Respiró hondo intentando calmarse. No hay nada, no hay nada. Es solo mi mente jugándome una broma. Pero cuando volvió a subir, notó algo en el asiento donde había estado sentada la aparición. Una rosa negra, marchita, con las espinas cubiertas de sangre seca, y en los pétalos, grabadas con algo que parecía ceniza, 4 letras, B-E-T-I. Julián arrancó sin pensarlo 2 veces. Pisó el acelerador a fondo. El tráiler rugió y se lanzó por la carretera oscura. Tenía que salir de ahí. Tenía que llegar a un lugar con luces, con gente, con vida. El nombre de su hija resonaba en su cabeza como una campana de alarma. Pero el camino parecía estirarse infinitamente. Los kilómetros no avanzaban, y entonces el tablero comenzó a parpadear. Las luces interiores se atenuaron, el motor tosió, 1 vez, 2 veces, un sonido húmedo, como si el vehículo se estuviera ahogando, y se apagó. El tráiler se detuvo en medio de la nada. Silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el lejano aullido de un coyote. Nada. Julián intentó encender el motor. Nada. Revisó los fusibles. Todo en orden. Pero el tráiler estaba muerto. Tan muerto como todo lo que habitaba ese tramo de carretera. Y entonces escuchó el golpe. Provenía de la caja del remolque. Golpes rítmicos, metódicos, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Julián bajó con la llave inglesa en la mano. Las piernas le temblaban. Caminó hacia la parte trasera del tráiler. La caja metálica brillaba bajo la luz de la luna. Cada paso que daba amplificaba los golpes, más fuertes, más insistentes. Julián tragó saliva. Recordó las palabras del encargado. No abra la caja, pero necesitaba saber. El seguro estaba oxidado, pero al final lo retiró. El metal chirriaba como un animal herido. Julián abrió las puertas de par en par, y lo que vio lo dejó totalmente helado. Dentro no había mercancía, no había cajas, había ataúdes. 4 ataúdes de madera negra alineados perfectamente. Todos abiertos, todos vacíos, excepto uno. En el último ataúd había una fotografía, una niña de 9 años, cabello castaño, sonrisa tímida, una pulsera de cuentas en la muñeca. Era Beatriz. La temperatura cayó en picada, el aliento de Julián se volvió escarcha, y desde las sombras del interior del remolque emergió la figura, la mujer de blanco. Pero ahora podía verla con claridad. Su piel era ceniza pura, reseca como pergamino antiguo. Los ojos eran cuencas negras y profundas, pozos sin fondo. La boca se abría en una sonrisa imposible, mostrando dientes de hueso amarillento, y donde debería estar su corazón, había un agujero, un vacío que palpitaba con luz negra. Y habló, con una voz que era coro de lamentos. Esta carga no era para los vivos. Otras sombras comenzaron a moverse dentro del tráiler, figuras deformes que reptaban por las paredes, manos esqueléticas que se arrastraban, voces que susurraban en lenguas muertas.
los peregrinos, los pasajeros del autobús de los 70, todos ahí, todos esperando. Julián corrió como nunca en su vida. Pero cuando miró atrás, el desierto había cambiado. Ya no había carretera, solo arena negra que se extendía hasta el horizonte, y el tráiler comenzó a moverse solo, sin conductor, avanzando lentamente hacia ninguna parte, y la mujer caminaba detrás, sin tocar el suelo, flotando. Julián gritó hasta que su voz se quebró, hasta que sus cuerdas vocales se desgarraron, hasta que el sonido que salía de su garganta dejó de ser humano. 3 días después, una patrulla estatal encontró el tráiler abandonado en la vieja gasolinera de El Venado. Las puertas traseras estaban abiertas, la caja completamente vacía. En la cabina solo encontraron el gafete de Julián y una nota escrita con carbón sobre el tablero. La muerte viaja de noche. No todos los caminos llevan a casa. Julián Mendoza nunca fue encontrado. Su nombre se agregó a la lista de desaparecidos del Cruce del Muerto. Y desde entonces, los traileros que cruzan esa región juran escuchar golpes dentro de sus remolques cuando pasan por ahí. A veces, en la estática de la radio, se cuela una voz que suplica. Sácame de aquí. Y si te detienes a escucharla, nunca volverás a ver el amanecer.